Los falsos positivos. Este fenómeno representa una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas militares, quienes asesinaron a civiles inocentes y los presentaron como guerrilleros muertos en combate. Este escándalo surgió en el contexto de la política de seguridad democrática, en la que se estableció como prioridad la recuperación del control del Estado sobre la mayor parte del territorio nacional. Para alcanzar este propósito, se implementaron incentivos económicos de hasta 3.815.000 pesos por cada guerrillero raso abatido. Esta medida, junto con la presión ejercida por altos mandos militares, derivó en la desaparición, tortura, asesinato de miles de civiles inocentes presentados como integrantes de organizaciones armadas al margen de la ley. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha documentado más de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con esta práctica. Según sus investigaciones, estos crímenes no habrían ocurrido sin la política de incentivos y las exigencias constantes de los comandantes para reportar muertos en combate. La normatividad relacionada con los falsos positivos estaba guiada por la Directiva Ministerial 029 del Ministerio de Defensa, del 17 de noviembre de 2005, donde se contemplaban condecoraciones otorgadas según el número de bajas y capturas, pagos por bajas, recompensas económicas por resultados. Por su parte, el Decreto 1400 de 2006 estableció bonificaciones que otorgaban hasta 12 asignaciones mensuales a miembros de las fuerzas públicas y el DAS. Aunque es deber del Estado ejercer el monopolio legítimo de la violencia para enfrentar amenazas al control territorial, la implementación de incentivos económicos resultó devastadora. Miles de colombianos inocentes fueron víctimas de desapariciones forzadas y asesinatos, falsamente acusados de pertenecer a grupos insurgentes. En muchos territorios, la población no solo quedó atrapada en el fuego cruzado entre guerrillas y paramilitares, sino que también vivió con el temor hacia el ejército, institución que debía garantizar su protección. Pero si el derecho a la vida prima sobre los demás, ¿por qué reducir el análisis de este caso a los recursos del erario? Porque esta política no solo banalizó el derecho a la vida al convertirlo en una mercancía, sino que también fomentó una red criminal dentro de las fuerzas militares, la cual se lucraba económicamente a costa de la vida, el honor y el buen nombre de civiles inocentes. Este fenómeno evidencia cómo la narrativa política de la guerra ha legitimado violaciones sistemáticas de derechos humanos, encubriéndolas como errores aislados o manzanas podridas. Tras esta fachada, se oculta un sistema de impunidad donde las vidas humanas son vistas como sacrificios aceptables para sostener una economía bélica. Este modelo se sustenta en dinámicas de oferta y demanda, armamento, logística, mercenarización y una diaria dosis de terror que normaliza la violencia y perpetúa un pacto tácito de silencio y complicidad dentro de las instituciones, el llamado pacto de sangre. El caso de los falsos positivos trasciende el análisis de los recursos del erario empleados en esta política. Lo verdaderamente esencial es alcanzar la verdad, garantizar justicia para las víctimas y lograr que el Estado asuma plenamente su responsabilidad, comprometiéndose además a evitar que este tipo de políticas vuelvan a implementarse en el futuro. ¿Qué opinas del valor que le damos a la vida en nuestra sociedad? ¿Cómo fue posible que algunos miembros de las fuerzas militares transformaran esta política pública en un macabro negocio? ¿Qué significa para nuestra democracia que recursos del erario hayan sido destinados para este tipo de incentivos? Y, sobre todo, ¿por qué, una vez revelado el escándalo, no se suspendieron estos incentivos para detener el negocio de la muerte, sino que, por el contrario, se reforzaron? Síguenos en Team Erario.